Al analizar la tabla anterior, se refiere a esta. Miren ustedes cómo hay una relación inversa, directamente inversa entre la fibra y la energía. Miren ustedes que el maíz, por ejemplo, apenas tiene 2.2% de fibra, poquita. Pero miren, la energía es alta, 3.490. Vámonos, por ejemplo, al algodón, a la cáscara de algodón, que es pura fibra casi. ¿Cuánto tiene? 47.5% de fibra. Bastante fibra. Y miren cuánto de energía tiene. 1.480. Entonces eso es lo que está diciendo en esta otra diapositiva. Hay una relación inversa entre el contenido de fibra y el tenor energético en los insumos alimenticios. La fibra de los alimentos es la presentación química de los carbohidratos estructurales, acuérdense, de los vegetales. Es decir, son carbohidratos que tienen uniones beta 1,4. Los almidonáceos son alfa 1,4. Y están constituidos por celulosa y hemicelulosa principalmente. La disponibilidad de ellos depende de cuánto están ligados a la lignina. Es una sustancia que no es digestible. ¿Por qué razón? No es un hidrato de carbono, es un compuesto fenólico. En el intestino delgado del no rumiante, o mal llamado monogástricos, porque el rumiante también es un monogástrico, tiene un solo estómago, lo que tiene 4 es compartimientos. No hay producción de sistemas enzimáticos capaces de desdoblar los enlaces beta 1,4. Por lo tanto, la digestibilidad en un no rumiante es pobre. La pregunta del examen entonces es, ¿por qué los carbohidratos estructurales son de baja disponibilidad o biodigestibilidad en los no rumiantes? Y la respuesta es porque no hay sistemas enzimáticos capaces de romper los enlaces beta 1,4 de los carbohidratos estructurales. Esa es la respuesta. Aquí tenemos una clasificación de los hidratos de carbono y ahí vemos, miren, polisacáridos de reserva, no fibrosos. Los polisacáridos de reserva no fibrosos son los almidones, amilosas, amilopectina. Y estos, para degradarse, tienen que ser rotos o romperse las uniones peptídicas alfa 1,4. En el caso de los polisacáridos simples, también no fibrosos, esos son azúcares, que son monos y disacáridos. Y en el caso de los polisacáridos estructurales o fibrosos, estos son la celulosa y la hemicelulosa, para poder ser digeridos necesita que se rompan los enlaces beta 1,4 glutosina. Y eso es lo que los no rumiantes no tienen las enzimas para hacerlo. Los rumiantes sí, a nivel del rumen, por medio de los microorganismos. Digestión de los carbohidratos. A ver, solo para acordarnos. A ver, Morón, Ricalde Carla. Dígame usted, ¿cuáles son los principales pseudorumiantes y por qué se les dice pseudorumiantes? Ya lo hemos avanzado en el primer parcial, ya lo hemos pasado esos temas. A ver, ya la veo dubitando ahí, a ver, ahí está otro mejor. Jorge Suárez, ¿por qué son pseudorumiantes? Doctor. ¿Por qué son pseudorumiantes? ¿Y cuáles son?
no son por lo que utilizan grandes cantidades de fibras o de fibras o fibrinas. Los rumiantes jóvenes, los principales exponentes cuando nosotros hablamos de nutrición son el caballo y los conejos, las chinchillas y toda esa variedad de animalitos. Porque no tienen rumen, por eso son pseudo rumiantes. ¿Y por qué son pseudo rumiantes? Porque tienen desarrollado el ciego. Es tan grande que hace una fermentación similar a la del rumen. Por eso se llaman pseudo rumiantes. Acuérdense, la diferencia es anatómica. No tienen rumen, pero tienen un ciego bastante grande, desarrollado. Los pseudo rumiantes, en ellos hay bacterias en el segmento del ciego, que es el que hace la función de rumen, y colon, que están capacitados para atacar los enlaces 1,4 bajo condiciones anaeróbicas. Es decir, son microorganismos fibrolíticos, bacterias principalmente. Especies como el caballo, roedores, conejos, chinchillas, etcétera, al presentar estas características morfológicas, es decir, que tienen un ciego bastante grande desarrollado, pueden aprovechar parcialmente la porción de la fibra. El cerdo ocupa una ubicación intermedia, mientras que las aves de corral, al poseer un intestino grueso pequeño, la actividad de fermentación en ella es bastante baja. Bien, como productos finales fermentativos, o sea, productos finales de la fermentación de la fibra o de los carbohidratos estructurales en este caso, tenemos los ácidos grasos volátiles llamados también AGV, los cuales son una fuente importante de energía para los animales. Ahora, vamos a avanzar este cuadrito. Por favor, así sin vergüenza nomás, me preguntan, me interrumpen si no entienden algo. A ver, a este lado, ¿se ve mi puntero, verdad? ¿Se ve? A este lado se supone que está la cabeza del bovino, del rumiante. Entonces aquí está la cabeza, el esófago y aquí está el estómago con los 4 compartimientos, pero aquí solo se ve uno, el rumen, el compartimiento más grande del estómago del rumiante. Entonces, a ver, Cecilia Suárez, encienda su micrófono. Vamos a hablar face to face. ¿Se acuerda usted, Cecilia, qué es TMR? Ay, sí me acuerdo, pero... A ver. ¿No se acuerda ni qué significa ni qué es? O sea, sí me acuerdo que lo estudié, pero ahorita no me acuerdo. Sí me acordaba de su significado. ¿Tiene la idea? Ya. TMR sí. Significa ración total mezclada. Eso es qué significa. ¿Y qué es TMR? Es la mezcla de los voluminosos, como ensilajes, rollo, pastos, etcétera, con los granos molidos, como el maíz, como el sorgo, como el arroz, como el girasol, como la soya. Cuando se mezclan estos voluminosos con los granos, eso se llama un TMR. Además, ahí van las vitaminas, los minerales, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, una ración total mezclada. Esto, el TMR, aporta con una parte voluminosa y esa voluminosa es rica en fibra. Esa fibra, fíjese, la parte digestible de esa fibra se llama celulosa y hemicelulosa, ¿correcto? ¿Cecilia? Bien. Sí. Ya le enojaron ya. Y por otro lado, tenemos
lo que aporta el maíz, el sorgo, el arroz, etcétera, y eso aportan almidones, porque no son estructurales. Entonces, almidón, azúcares simples. Bien, entran a la boca, ¿no es cierto? Estos de aquí son los no estructurales y estos de aquí, la celulosa y hemicelulosa, son los estructurales. Entran al rumen. Una pequeña porción de todo lo que entró al rumen pasa sin ser atacado por los microorganismos directamente al intestino delgado. Una pequeña parte. Pero el resto son atacados por microorganismos. Y cuando yo les pregunte qué microorganismos hay en el rumen, ustedes me tienen que decir aproximadamente un 60% son de bacterias, entre un 10 y un 30% de protozoarios y entre un 5 y un 10% de hongos. Ellos producen una fermentación y resultado de esa fermentación hay liberación de gases, metano, nitrógeno, etcétera, y esto es eliminado por el eructo. Y luego viene la parte, el resultado de la fermentación que es metabólica y es la energía de los bovinos en forma de AGV, que son AGV, ácidos grasos volátiles. Esa es la energía de los bovinos. Perfecto. Y la otra función de esta fermentación es que las bacterias acumulan proteínas dentro de su cuerpo, aprovechan el nitrógeno del alimento que consumen y forman proteínas y las acumulan dentro de su cuerpo. Es por eso se llama proteína microbiana. Bien, esta proteína microbiana luego pasa al intestino, donde es metabolizada por las bacterias, sufren una lisis, liberan la proteína y se absorben por medio de las paredes intestinales. Los AGV, hablemos de la parte energética. La pregunta es, ¿cuáles son los principales AGV que se producen en el rumen de un bovino? Y la respuesta es ácido acético, ácido butírico y ácido propiónico. Y ya se escapó mi compañera que estábamos charlando. ¿Dónde se fue? ¿Eh? Hasta se salió. Ah, no, ahí está. Apagó el micrófono nomás. Seguimos charlando, Cecilia. Doctor, No. ¿cómo era la pregunta? La pregunta que hizo de los ácidos. ¿Cuáles son los principales ácidos grasos volátiles que se producen en el rumen? Y la respuesta es el ácido acético, el ácido butírico y el ácido propiónico. Bien. ¿Para qué sirven? Es la otra pregunta. ¿Cuál es la función de los ácidos grasos? O al revés hago la pregunta. Si yo quiero hacer síntesis de proteína, necesito subir la cantidad de proteína en un rumiante. ¿Qué ácidos volátiles necesito que se produzca? Y la respuesta es ácido acético y ácido butírico. El ácido acético y el ácido butírico se encargan de la síntesis de proteína. ¿Correcto? Ah, pero si lo que quiero es producir energía y grasa, el ácido que yo tengo que producir es el ácido propiónico. Ese sirve para producir grasa y energía. Síntesis de glucosa, que es la energía del organismo en general, y glucógeno, que es la energía producida en el hígado. La una es de origen vegetal, la glucosa, y el glucógeno es de origen animal. Ya lo saben por qué, ¿no? Porque es producido en el hígado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Nada?
Bueno, yo entonces voy a preguntar. Miren, la síntesis de estos ácidos grasos volátiles que ven acá se hace en el rumen, porque esa es la otra pregunta que hago en el examen, es ¿dónde se producen los ácidos grasos volátiles? En el rumen. Y la otra pregunta que hago en el examen es ¿por dónde se absorben? En las paredes del rumen. ¿Y hacia dónde se van? Vía sanguínea, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Doctor, ¿puede repetir hacia dónde se van? Ya. La pregunta es, guardia, la primera pregunta es ¿dónde se producen los AGB? En el rumen. La segunda pregunta es ¿por dónde se absorben? Por las paredes del rumen. ¿Y a dónde se van? A la sangre. Para llegar al hígado. Gracias, doctor. ¿Ah? Entonces, miren, aquí está más o menos la figura. Si yo tengo, a ver, si yo tengo el ácido propiónico y la dieta está basada en fibra, en pasto, en silaje, entonces voy a obtener un 20% de fibra, 20% de ácido propiónico. O sea, si al animal le damos de comer solo pasto, vamos a tener ácido propiónico 20%, un 60% de acético y un 15% de butírico. El mayor AGB que se produce cuando la dieta está basada en fibra es el ácido acético. Esa es otra pregunta que hago en el examen. ¿Cuál es el AGB más producido cuando la dieta es a base de fibra? Entonces la respuesta es ácido acético, 60%. ¿Y qué pasa si mi dieta es a base de concentrado? ¿Cuál es el mayor AGB, dijo doctor? ¿Cómo dice Guzmán? Dijo la pregunta, ¿cuál es el mayor AGB que se produce en dónde? ¿En dieta? No te entendí, pero voy a empezar de nuevo. Dijeron Cuando la pregunta. cuando la dieta está basada en fibra, cuando le das de comer a tu vaca pasto, ¿qué ácido graso volátil es el que se produce en mayor cantidad? Esa es la pregunta. Es el ácido acético, pues mira el cuadro, el ácido acético, 60% produce de ácido acético. Ahora, ¿qué pasa si la alimentación es a base de concentrado? El concentrado es el alimento balanceado que le dicen, soya, maíz, frecho, girasol, etcétera. ¿Cuál o cuáles son los ácidos grasos que se producen de mayor cantidad? Entonces, en este caso, es el ácido propiónico, 40%, y el ácido acético, 40%. Bien, continuamos. Los ingredientes fibrosos se utilizan en las raciones para aumentar el consumo de la dieta, pero eso es en los no rumiantes. ¿Tiene? En los no rumiantes, el uso de fibra es para aumentar el consumo o tener un efecto laxante, como es el caso de la cerda gestante. Y aquí está el ejemplo, por ejemplo. Miren, dice, en marranas gestantes, 1.8 kilogramos, atiéndanme esto, por favor,
porque es importante que lo entiendan. En marranas gestantes, 1.8 kilogramos de un alimento que contiene 3.200 o 3.2 megacalorías de energía metabolizable. Si yo quiero saber cuánto está comiendo de megacalorías por día, entonces yo digo 1.8 de alimento por el 3.2 de las megacalorías, eso es igual a 5.76 megacalorías por día consumido. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Puede volver a repetir, doctor? Por favor. Si la cerda consume 1.8 kilogramos y la dieta tiene 3.2 megacalorías de energía, entonces para saber cuánto de energía se come, multiplicamos 1.8, que es el consumo, por el contenido energético, que es 3.2. Y entonces esa marrana por día se consume 5.76 megacalorías. ¿Se entendió? Ahora, otro ejemplo. Si se le ofrece una dieta que contiene solamente 2.6 megacalorías, miren, es menos calorías, ya no tiene 3.2, esta tiene solo 2.6. Para poder mantener el consumo energético diario tenemos que subir el consumo. ¿A cuánto? A 2.2. Entonces, 2.6 megacalorías por 2.2 kilogramos, come lo mismo. 5.76 megacalorías por día. Pero el uno come 1.8 kilogramos y el otro come 2.2. ¿Por qué come más el segundo? Porque tiene menos energía. ¿Te aburrió la clase, no, Carlita? Carla Morón. No, doctor. Está con hambre, entonces ya está bostezando. A ver, alguien que tenga una duda. ¿Podría volver a repetir, doctor, eso lo del, cuando dice se le ofrece una dieta que tenga 2.6? ¿Tenés calculadora, Guzmán? Tengo mi celular al lado. Ya. Usa tu celular entonces. Mira. Si yo agarro y te doy 1.8 kg de majadito, y ese majadito contiene 3.2 megacalorías. ¿Cuántas megacalorías te has comido en ese majadito de ese día? Ya multiplicame ahí en tu calculadora. 1.8 kilogramos de majadito por 3.2 megacalorías. Te has comido 5.76 megacalorías. ¿Lo entendiste? Sí, sí. Perfecto. Pero ahora yo le voy a invitar a Guardia Rojas Stephanie, que enciende tu micrófono, Guardia. A vos ya no te voy a invitar majadito. A vos te voy a invitar un locro. Y entonces, Guardia se va a comer un locro, pero ella va a comerse 2.2 kilogramos de locro. ¿Por qué le estoy dando más? Porque el locro tiene menos energía. Entonces, 2.2 por el contenido del locro, que es 2.6 megacalorías, ¿cuánto me da? 3.75. 5.70. Perdón, 5.75, perdón. 5.76 redondeado. Ahora, ¿te diste cuenta, Guardia, que vos tuviste que comer más para poder igualar las kilocalorías que se comió tu compañero Guzmán? Porque su majadito tenía más energía, tu locro tenía menos. Entonces, para que comas la misma energía, tenés que comer más locro. ¿Le entendieron ahora? Doctor, sí o sí tenemos que llegar a 3.2 megacalorías. ¿O Así. puede variar?
a 5.76. Es un ejemplo, guardia. Ah, ya. Puede variar, es un ejemplo. A ver, se lo voy a explicar con manzanas ahora. No, mejor con leche. Agarro una mamadera de un bebé, ¿no es cierto? Y a un bebé agarro y le doy. ¿Han visto que a la mamadera se le echa 1, 2, 3 cucharitas, no ve? Si le echo 2, menos concentrado. Si le echo 3, más concentrado. A la que le echo 3 cucharaditas tiene que tomar menos. Y a la que le echo 2 tiene que tomar 2 más para que consuman lo mismo. ¿Entiende? Eso se llama densidad de la dieta. ¿La entendieron ahora? Cuando el alimento tiene menos energía, el animal está obligado a comer más para cubrir su requerimiento energético. ¿Entendiste, Guzmán, Cruz, Rodrigo? Sí. Así que tenés que cambiarte al locro porque estás gordito y a guardia que está flaca hay que darle más alto. Ya. Sigamos. Entonces, ahora nos vamos a... Espérenme un ratito, por favor, está fallando mi mouse. Un ratito, por favor. Ya. Ahora sí. Entonces, eso que nosotros acabamos de ver hace un ratito es lo que denominamos densidad de una dieta. Mientras más densa es la dieta, menor es el consumo. Mientras menos densa es la dieta, mayor el consumo. ¿Por qué razón? Porque al tener menos densidad de nutrientes, está obligado al animal a consumir más para poder cubrir sus requerimientos nutricionales. Ahora, vamos a entrar a... ¿Por qué me pasan estas cosas justo cuando estoy dando clase? Ahora sí. La fibra ahí está. Ahora. La fibra aumenta la motilidad del intestino, es decir, aumenta el movimiento peristáltico. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las marranas antes de parir y en la mujer también antes de dar a luz, se las laxa, se les da un laxante para que defequen y así el canal quede libre solo para el feto que van a hacer o para el animalito que van a hacer y que no haya la competencia en el canal con las heces. Entonces ahí se sube el nivel de fibra en el caso de la cerda. En el caso de los animales jóvenes, por ejemplo lechones, aumentarles la fibra es producirles diarrea. Considerando los puntos expuestos, se recomienda en animales jóvenes fibra detergente neutra. La fibra no es fibra bruta, fíjense, es una parte de la fibra. La fibra bruta se divide en fibra detergente neutra y en fibra detergente ácida, ¿verdad? Entonces, mirándolo desde el punto de vista de fibra detergente neutra, entre 3 y 4% en animales jóvenes.
En animales maduros entre 12 y 20%. Aquí ya no estamos hablando de no rumiantes, ¿no? O sí estamos hablando de no rumiantes. Esto está bastante elevado. Entre 2 y 20% de fibra detergente neutra es mucho. Lo voy a revisar esto. Lo voy a revisar, jóvenes. Tengo mi duda con respecto a esa edad. Almidones. Los almidones son hidratos de carbono no estructurales y son altamente energéticos. Estos están constituidos por dos fracciones. Una es la amilosa, que está de entre un 13 y un 30%, y la otra es la amilopectina, que está en mayor cantidad. Esta llega hasta un 85%. Si bien existe una tercera fracción que son las dextrinas, pero son en menor cantidad. Y además son bastante cortos. Normalmente son resultados de una digestión, o sea, de una hidrólisis hecha por una enzima. Lo vamos a ver enseguida en un esquema. En el tracto gastrointestinal se produce la alfa amilasa. A ver, vuelvo a repetir. Las enzimas son proteínas que producen rompimiento de estructuras por medio de la introducción de una molécula de agua, y eso se llama hidrólisis. Eso lo pregunto en el examen. Se llama hidrólisis. ¿Y dónde es que introducen la molécula de agua para producir el rompimiento? En el caso de los almidones, en la alfa 1,4 glucosidad, o sea, alfa 1,4 en esa unión. Si fuera una fibra, ya no sería la amilasa, sería otra fibra, pero el rompimiento, otra enzima, mejor dicho, y la unión ya sería beta 1,4. La alfa amilasa de producción pancreática desdobla estos polímeros que son compuestos de glucosa a partir de dicho terminal, produciendo así la maltosa y la maltotriosa. La maltasa, que es la enzima que actúa sobre la maltosa, que es también de producción intestinal, ataca ambas. ¿Cuáles son ambas? Maltosas y maltotriosas, generando así como un producto final la glucosa. Pero, para que ustedes les quede más clarito, ahí está. Vamos a suponer que aquí está la boca. Esto está medio feíto, no se ve bien, ¿no? Y esta también no está bien. Vamos a cambiarle. Ya. Ahí. Entonces, fíjense. A nivel de la boca, ¿ya? Tenemos la amilasa salival que actúa. Es muy leve la acción porque el tiempo que están los hidratos de carbono, estos tipos de hidratos de carbono en la boca es muy corto. Ahí se forma más que todo el bolo alimenticio y luego el esófago hace pasar el bolo alimenticio haciéndolo llegar hasta el estómago. Desde el punto de vista de los hidratos de carbono, en el estómago no pasa nada. Sí, las proteínas, pero hidratos de carbono no. Cuando llegan al intestino delgado, a la primera parte que viene a ser el duodeno, entonces, aquí tenemos amilopectina y amilosa. Entonces, estos hidratos de carbono son atacados por una enzima que obviamente lleva el mismo nombre con la terminación en asa, que viene a ser alfa amilasa. ¿Por qué alfa? ¿Por qué la enzima es alfa, guardia? ¿Tiene glucosa? La enzima que ataca estos almidones, estos hidratos de carbono, la amilosa y la amilopectina,
se llama la alfa amilasa. ¿Por qué es alfa? Porque las uniones peptídicas son tipo alfa 1, 4 glucosidasas. ¿Entendiste? Ya, perfecto. Continuamos. Entonces, la alfa amilasa actúa sobre la amilopectina y sobre la amilosa. La amilosa se rompe por hidrólisis y libera dextrina. Aquí es lo que decíamos hace un ratito, las dextrinas son hidratos de carbono en pocas cantidades y normalmente son el resultado de la hidrólisis de algunas enzimas. Ahí está. La amilosa da dextrina. Y la amilopectina, por medio de la acción de la alfa amilasa, da maltosas, maltotriosas y dextrina. Ahora, ¿quiénes actúan sobre las dextrinas? La dextrinasa. Es una enzima que lleva el mismo nombre que su sustrato con una terminación en asa. ¿Y las dextrinas en qué se rompen? ¿En qué se fraccionan? En maltosas y maltotriosas. ¿Y quiénes atacan a las maltosas y maltotriosas? Una enzima que lleva el mismo nombre que ellas, con una terminación en asa, y por lo tanto viene a ser maltasa. La maltasa rompe la maltosa y maltotriosa, desdoblando hasta llegar a glucosa. Y la glucosa pasa vía sanguínea. Facilito, ¿no ves? Bien. Aquí. Dios santo, ¿por qué siento que no avanzo nada? Mamín. No, es que esto ya son los lípidos. Esto. Dios santo, ¿qué tema más largo? Claro que recién es el 5 de las proteínas. Alístense, jóvenes, porque hoy va a ser una noche larga. Bien. Y la coca está barata. ¿Ah? No, si le falta un cafecito, me avisan. Yo les doy unos 10 minutitos para que se tomen su café, pero es que hoy día va a ser largo. Hoy va a ser largo, eso ni lo duden. ¿Quieren que les den unos 15 minutitos? Sí, doctor, ya dio hambre. Y ya vayan a tomar, no, pues no vayan a comerse, me van a partir, vayan a tomarse un café. Ay, ahora un pollo. Ya, en 15 minutos volvemos.